palabra que equivale a el cual, la cual, los cuales o las cuales, es pronombre relativo, ¿eh? Y tú puedes decir la clase de gimnasia, la cual realizaban cada fin de semana. Entonces ahí, ¿qué es pronombre relativo? Siempre y cuando pueda reemplazarse por el cual, la cual, los cuales, las cuales. No hay en este fragmento pronombre demostrativo. 1, 2, 3, 4, pregunta 11, la A. En la pregunta 12 nos dicen, ¿dónde no hay pronombre enclítico? ¿Dónde no hay pronombre enclítico? Los pronombres enclíticos son aquellos que van después del verbo y pegados a él. En la pregunta 12, ¿qué marcamos ahí? No hay pronombre enclítico. En la pregunta 12, debemos marcar la B. Si tú de pronto observas que el verbo se manifiesta en cantaste, miraste, anduviste, llegaste, no vayas a pensar que el verbo es llegas y te pronombre, ¿no es cierto? Aquí, STE es el morfema que indica modo, tiempo y aspecto. La A es la vocal temática, y es la raíz. No olviden, ¿eh? Si escuchamos llegaste, cantaste, anduviste, miraste, soñaste, STE es el morfema de modo, tiempo y aspecto. Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes oraciones presentan pronombres relativos? No dejaba de preocuparse por su hijo, el cual. Aquí sí, el cual. Y los pronombres relativos por lo común son anafóricos. Luis, ¿quién viajó a Cajamarca? ¿Quién? Pronombre relativo asociado a Luis. El niño tenía que ver a su madre. Si es que la palabra que está asociado a un verbo o entre verbos, es conjunción. No olviden que la palabra que, para que sea pronombre relativo, debe reemplazarse por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Y no podemos decir el niño tenía, el cual ver a su madre, o la cual ver a su madre. No tiene sentido. Regresó la señora, la cual te buscó ayer. Ahí sirve. Se puede reemplazar la palabra que por la cual en concordancia con señora, para que la cual sea femenino y la señora femenino. ¿Qué es esto? Se fue cual precio en fuga. Si la palabra cual equivale a como, es un nexo comparativo, es un conector comparativo, no es pronombre relativo. Nos quedamos con 1, 2 y 4, por tanto la 13 la A. Tenemos 14. Se pueden desempeñar como determinante. Determinante es aquella categoría que va ante el sustantivo. Y se le llama determinante porque va condicionando las características morfológicas del sustantivo que vendrá. Quiero escribir una oración y digo la, y de pronto escribo la. Ese artículo me está condicionando para que el sustantivo que viene sea singular y femenino. Y escribiré, por ejemplo, la mesa. O puedo cambiar también de determinante. Puedo emplear un posesivo. Mi mesa. Mi mesa. Si yo dijera la mesa mía, ahí la palabra mía ya no sería determinante. La condición es que ese acompañante esté antes del sustantivo. Y hay que recordar que la categoría que no puede ser determinante, así esté antes del sustantivo, es el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo nunca es determinante. Los otros adjetivos sí. Por tanto, los artículos, de hecho, que son determinantes porque su única ubicación es ante el sustantivo, los indefinidos, los demostrativos, los cardinales, los posesivos, siempre y cuando vaya ante el sustantivo,
tendrán la capacidad de ser determinantes. Determinantes por su ubicación. Veamos la pregunta 15. Tiene determinantes. No me interesa, ese es lo tuyo. Ahí como la palabra tuyo va después del sustantivo, únicamente es adjetivo posesivo, pero no es determinante. Para que sea determinante, ha debido estar antes del sustantivo. Dame la 20ª tajada. Aquí la expresión 20ª es un adjetivo numeral. Y como está antes del sustantivo, por su ubicación es un determinante. Aquellos llegaron, aquellos como está junto al verbo, es pronombre. No olviden que todo indefinido junto al verbo es pronombre, se descarta, ¿no? Trajo 10 premios. 10 es un adjetivo numeral y como está antes del sustantivo, ya determinante. Nuestro objetivo, tu ingreso, nuestro objetivo, es un adjetivo posesivo, pero como está antes del sustantivo, es determinante. 2, 4, 5, pregunta 15, marcamos la C. 16, en el siguiente texto, aquí únicamente nos piden el número de adjetivos calificativos, nada más, aquellos que indican cualidades. Platero es pequeño, tenemos ahí 1, pequeño. Peludo, 2. Suave, 3. Blando, 4. Por fuera que se diría, todo es de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de los ojos son duros, duros. Cual 2 escarabajos de cristal negro, negro. Encontramos 2, 4, 6. 6 adjetivo calificativo, 16 la C. 17. Oración en el que aparece el superlativo del adjetivo limpio. Si tú dices muy limpio, eso ya será el superlativo absoluto. Veamos aquí, cuida ser más limpio que antes. Ahí no es superlativo. Ahí será nada más un grado comparativo. Él es más limpio que tú. Él está más limpio que tú. Nada más son comparativos. Para que sea superlativo relativo, debe estar en una situación comparativa, cierto, pero un individuo frente al todo, tal como está en la propuesta de tú. 1, el más limpio de la clase, el todo. Si se compara en la relación la parte al todo, eso va a ser el adjetivo en su grado superlativo relativo. 17 la D. 18. Presentan ordinales correctos. De 45, su ordinal es cuadragésimo. Es cuadragésimo. De 57 está bien, 57º. Claro, en la 45 es cuadragésimo quinto, ¿no? 57º, 109, sí, 79º, 84º, bien. En la última, para la ubicación 76 debe ser 70º. 76º. Son correctas 2, 3, 4. 18, la C. En la 19 nos piden que tengan enclíticos. No olviden que los enclíticos son pronombres que van después del verbo y pegados a él. Si el pronombre va antes del verbo, ya será proclítico. Sube, sube, dale, dale. Ahí está, lee. Es un enclítico. Debemos alegrarnos siempre, alegrarnos, enclítico. Tradujiste
Recuerden que tradujiste, cantaste, STE es el morfema de modo, tiempo y aspecto. Estuve llamándola la en clíptico. Váyase al cuerno. C, el pronombre C. 1, 2, 4, 5, 19, la A. 20. Los pronombres me, te, se, nos, os, lo, la, los, la, les, cuando se ubican antes del verbo, le dije, nos va a apoyar, hay que esperar, nos va a apoyar. Si va antes del verbo, es proclítico. 20, la B, proclítico. Luego vamos recordando las palabras invariables, es decir, aquellas que no presentan ningún accidente gramatical. No. Ahí están los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Son las 4 categorías invariables. Tenemos ahí las preposiciones, que seguramente las recordamos en orden alfabético. Por ejemplo, a, ante, bajo, a, ante, bajo, con C, cabe, con contra, con D, de, desde, durante, con E, en, entre, con H, hacia, hasta, con P, por, para, con S, sin, según, sobre, so, con T, tras, con V versus y vía, son preposiciones. Esas palabras son preposiciones. A ver, luego tenemos las conjunciones. Ahí hay más variantes. Por ejemplo, pueden ser copulativas. Por ejemplo, la I. Disyuntivas, la O. Que sean adversativas, pero sin embargo, no obstante. Que sean consecutivas, entonces, por tanto, por consiguiente. Que sean causales, porque, ya que, debido a que. Que sean condicionales, sí, siempre y cuando solo. Que sean concesivas, por más que, y más conjunciones. Los adverbios pueden indicar, quién sabe, tiempo, ya hoy, tarde, temprano, mañana. Los adverbios. O quién sabe, pueden indicar lugar, cerca, lejos, allá, acá. Quién sabe, pueden indicar modo, cómo está bien, cómo tratarse amablemente. Indicar afirmación, sí, claro, efectivamente. Pueden dar a entender duda, tal vez, acaso, quizá, de repente. Pueden indicar negación, no, nunca, jamás. Las interjecciones son de dos grupos. Son de dos grupos. Algunas pueden dar a entender estados de ánimo y se les llama las interjecciones expresivas. Por ejemplo, dolor. Dolor, por ejemplo. Ay, ahí está. Ay. Mira, ya me salió. Va. Ya lo hice hace tiempo ya. Va. Luego también las apelativas. Queremos cortear a un perro. ¡Zafa! ¡Zafa! ¡Ey!
Oiga, comencemos a precisar por lo que las respuestas. Respecto a las preposiciones, carecen de siguientes gramaticales, ¿cierto? Por eso son invariables. Son coordinantes y subordinantes, sí. Las copulativas, por ejemplo, son coordinantes, las causales son subordinantes. Son subordinantes. Un momento. Estamos aquí confundiendo, ¿no? Descartamos la 2 porque la 2 vale para las conjunciones. Nos piden preposiciones. Las preposiciones sí, solamente son subordinantes. Las preposiciones son un grupo limitado de palabras, inventario cerrado. Será por consiguiente 1, 3, 4. 21, la E. La propuesta 2 vale para las conjunciones. 22 solo tiene preposiciones. Con, des, entre, para, sí. La respuesta va a ser la A. La B no, porque así puede ser adverbio o conjunción. En la C mucho puede ser adverbio. En la D quizá es adverbio. En la E o A son interjecciones. Yo pronombre. 22 la A únicamente tiene preposiciones. Un adverbio está usado incorrectamente. Compré una sandía recientemente cosechada. Ahí está el error. Si tú observas que recientemente está junto a un adjetivo, cosechada, lavada, en fin, debe acortarse, debe ser recién cosechada, recién recogida de árbol. 23, la A. 24. El adverbio es complemento circunstancial cuando modifica a quién. Si modifica el verbo, es complemento circunstancial. Si yo digo, por ejemplo, mañana iré, mañana está asociada a iré, por tanto, mañana será complemento circunstancial de tiempo del verbo iré. 24, la B. 25, presenta régimen. ¿Y qué significa régimen? Uso correcto de las preposiciones. Uso correcto de las preposiciones. Si dijera, por ejemplo, alcánzame un vaso con agua, ahí sería un error de régimen. Tú ya sabes que desde hace 10 años lo correcto es vaso de agua, taza de café, balde de leche. Es lo correcto, ¿eh? Veamos, nos piden régimen. En la A debe ser cocina de gas. En la B hay de que ismo, basta con decir, dijo que te acusará. La preposición de está ahí de más, está sobrando, hay que eliminarla ahí. Chocó con la pared, mal, debe ser contra la pared. Estoy convencido de que me dejarás. Ahí sí está bien, ¿eh? Estoy convencido de esto. Si la parte que lleva de qué se reemplaza por de esto, está bien. Estoy convencido de esto. El ahí debe ser me iré para siempre. 25, la D. 26, la alternativa en que hay únicamente adverbios es únicamente adverbios. ¿Eh? Esto es un demostrativo, no es adverbio. Por tanto, ya se descarta, ¿no? En la B, en es preposición. No nos piden que todos sean adverbios. En la C, mi es posesivo. Se descarta ya. Sí, afirma bien, modo, quizá, jamás. La respuesta va a ser la D. La E no, porque ahí está estos, que es
demostrativo. 26 la D. 27. La oración, creo que vendrá a esperarme. Creo que vendrá. Si tú observas que la conjunción que va iniciando una frase que es objeto directo, entonces esa conjunción que es completiva. ¿Qué creo yo? Esto, o sea, que vendrá a esperarme. Si la conjunción que comienza un objeto directo, no olviden, es conjunción completiva, completiva. 28. En la oración, tu hermano no estudia ni busca trabajo. Nos piden la conjunción. La conjunción ni. Ya saben que la conjunción y, la conjunción e, padres e hijos, la conjunción ni son copulativas. 28, la D. 29. La siguiente oración lleva conjunción condicional. Ya saben que la condicional no lleva tilde, por tanto la B ni pensar qué es, ¿no? La respuesta va a ser A. Ahí está B. Si no cumples con tus padres, no tendrás tranquilidad. El condicional sí, no es separado, ¿eh? Si le escribimos sí, no todo junto, ya será, por ejemplo, un adversativo. Por tanto, aquí está separado, una forma de indicar que es condicional. 29 la A. 30. No debes jugar para ganar. Ahora sí, empleamos si no o si no. Ahí no es condicional, ahí es opuesto. Si es opuesto debe ser junto, si no. ¿Qué significa por el contrario? No debes jugar para ganar, por el contrario, para divertirte. Haz esto. Está ordenando con el verbo hacer. Entonces debe ser H-A-Z. 30, la B. 30 la B. Luego vamos ya recordando los vicios de expresión. O sea, aquellos errores frecuentes en nuestra forma de hablar o en nuestra forma de escribir. Por aquí veamos algunos. Por ejemplo, la redundancia, que consiste en emplear palabras innecesarias. Mete adentro. Ahí la expresión adentro está de más ya. O cuando decimos, hey, ven acá. Al decir ven acá, acá es redundante. Basta con decir ven. Suficiente. A la redundancia también se le llama pleonasmo. Es el pleonasmo. La anfibología, el doble sentido, la ambigüedad. El burro de Peña, ahí tiene doble sentido. De manera, quién sabe, poco consultativa, se puede decir que es que es su mascota, tiene un burrito, ¿no? O también puede referirse a él. Ese doble sentido es la anfibología. Los barbarismos es ya cuando la palabra la pronuncias mal o la escribes mal. Y hay diversas formas de barbarismos, ¿eh? Por ejemplo, 3.1 por acortamiento. La expresión es ¿dónde? ¿Dónde vive? Así es la expresión, ¿eh? Pero algunos dicen ¿dónde vive? Si eliminamos la D y nos quedamos simplemente con ¿dónde vive? Ahí estamos en una aféresis. Aféresis consiste en eliminar el comienzo, ¿eh?
el comienzo de la palabra. Si eliminamos en la parte intermedia, ya será que será síncopa. La expresión correcta es, ya puedo borrar, todavía, profesor, todavía. Algunos dicen, todavía, o sea, han eliminado la sílaba da. Todavía, eso es síncopa. Apócope, eliminar el final. Cuando tú dices profe, ahí has forjado apócope. Eliminaste el componente sor. Y algunos dicen pusor. Veamos otras formas. También podemos cometer barbarismo. También podemos cometer barbarismo por adición. Adición significa que agregamos un elemento de más a la palabra. Por ejemplo, la palabra juntar. La palabra juntar no acepta prefijo, ¿eh? No acepta prefijo. Algunos que dicen, ajúntalo. Si utilizamos el prefijo a juntar, ajúntalo o rejúntalo, ya está de más ya. Está de más. Será un barbarismo por prótesis. Epéntesis es cuando agregamos en la parte intermedia. Lo correcto es, ojalá haya venido, ojalá haya ingresado, así, ¿no? Pero algunos dicen, ojalá haya. Por tanto, han agregado la G, que será ya por epéntesis. Y a veces agregamos elementos de más en el final. ¿Quién está en el aula? No hay nadie. Nada más es nadie. Al decir nadie, ya fuiste. Esta S es paragoge. Otras formas de barbarismos es cuando usamos incorrectamente las letras. Tenemos, por ejemplo, idiosincrasia. Tenemos por aquí idiosincrasia. Ahí está. Ya saben que gracia únicamente se escribe con C, con significa poder, gobierno, autoridad. Pero aquí significa forma de pensar. Y con S. Idiosincrasia. Frugívoro, ya sabes que la raíz boro, que significa comer, es con V. Frugívoro. Quiso, es con S. Quiso. Peliscar. Pelíscalo, peliscar. Hemisferio con H. Hemisferio. Por tanto, si es que escribimos malas palabras, ya eso será también barbarismo. ¿Eh? Vamos un poco a la práctica. Los vicios de expresión. Las palabras diferencia y reivindicar tienen qué tipo de barbarismo. Lo correcto debe ser diferencia, o sea, esta ahí está en la parte intermedia de más. Basta con decir la diferencia. Lo correcto es reivindicar, esa N está de más ahí. Ya saben que para adicionar hay prótesis, epéntesis y paragoge. En el centro es epéntesis. 31, la C. Las impresiones dentrífico, polvadera. Aquí se ha cambiado de orden. ¿Eh? Debería ser dentí, dentí. Y la R debe estar después de la F. Por aquí lo ponemos. Debe ser así, ¿no? Dentífrico. En el siguiente también ha habido cambio de orden. Debe ser polvareda.
polvareda. Polvadera se cambió y de orden las letras. Ese mecanismo se denomina metátesis, que en la jerga es frecuente, ¿no? Cuando dicen, vamos a la yapla, a Ñoba, pasa a Tulonza y otras posibilidades. 33. Las expresiones pura on, está mal. En pura on, la palabra completa, la apuntamos por aquí, ahí está, huevón. Pero dicen pura on, o se han eliminado el comienzo. Han eliminado. Ya saben que se denomina aféresis. Está mal, se ha eliminado el comienzo, se denomina aféresis. 33, la D. Presentan barbarismo. Si es que el verbo está mal conjugado, es barbarismo también, ¿eh? Debe ser yo te querré. Yo te querré debe ser. Satisfacer en futuro no es satisfacer, es yo satisfaré, tú satisfarás, ella satisfará, nosotros satisfaremos. Satisfaré. El verbo es vaciar con i. Por no debe ser yo vacío, tú vacías, vacíe el aceite ya. Debe ser vacíalo, vacíalo. Ahí está. No es correcto decir me golpeé. No se preocupen, ya horneé el pollo. No es ya horneé el pollo. Me golpeé. Es lo correcto, ¿eh? Satisfacer en pretexto perfecto es yo satisfice. Tú satisficiste. Ella satisfizo. Yo satisfice. Lo correcto. Por tanto, en todas hubo barbarismo. 34 la 35. Presentan barbarismo por tildación. La palabra correcta es urea, es grave y sin tilde. Únicamente es urea. Si dices urea es un barbarismo ya. Está mal ahí. Cuando es con S solamente es aguda y sin tilde, sutil. Cuando es con F sí es grave y lleva tilde. Un asunto fútil, ahí sí con tilde. Pero si es sutil, sin tilde. Guys, como es un monosílabo, no lleva tilde. La palabra es Hercúleas esdrújula. Hercúleas es un barbarismo. La expresión es avaro, grave sin tilde. Avaro es un barbarismo. Todas. 35 la B. 36. La anfibología es denominada ambigüedad, doble sentido, o también la puedes llamar oscuridad semántica. 37. ¿En qué oración encontramos cacofonía? ¿Y a qué nos referimos con cacofonía? El mal sonido. A veces puse con artículos. Si tú dices, me vende una agua, esa es cacofonía. Alcánzame la agua, cacofonía. Debe ser el agua, un agua. Y en fin, cualquier agrupación de letras y que el sonido sea desagradable y es cacofonía. Lo encontramos aquí en la C. Lo que quiere que haga. Encontramos por aquí la frecuencia del sonido. Lo quiere que haga. Dice. La presencia de la palabra que en la lectura oral le da sentido desagradable, cacofónico. 37, la C. 38. Presentan
Anfibología, es decir, doble sentido, ambigüedad, oscuridad semántica. Me invitó a cenar en la noche. Aquí más bien hay redundancia. Eliminemos cenar en la noche. Basta con que diga, me invitó a cenar. Se descarta porque ahí hay redundancia. Te piden anfibología. El burro de mi primo, sí. Juan estima a Rosa porque una dosa. Aquí una dosa. Juana o Rosa. Nada bien. Que está mal o que sabe nadar con excelencia. Estuve con el ministro y con su secretario y le hablé de usted. ¿A quién le habló? ¿Al ministro o al secretario? 2, 3, 4, 5. La C. 38. La C. 39. De los siguientes enunciados tienen barbarismo, o sea, palabra mal escrita. En la 1 debe ser cuando te haya sido barbarismo. Nos lanzaron bombas lacrimógenas con C. Tú pellizcas es con ella. Con ellas. Ustedes tienen carácter. No, debe ser caracteres. Caracteres es un barbarismo. Caracteres. Sentirlo. Compraré una boina. Boina no a boina. Todas tienen barbarismo. 39. La C. 40. En el texto. El clero ha insertado su ideología en la sociedad y aunque la sociedad no acepta al clero, es el clero y la sociedad quienes terminan comulgando la misma ideología. Se repite clero, ideología, sociedad, sociedad, clero, clero. Si es que comenzamos a repetir las palabras, no las variamos por sinónimos, eso se llama monotonía. 40, la E. No se confunda monotonía con redundancia, no es lo mismo. En la redundancia borramos esa parte y queda bien. Decimos, ven para acá. Nada más nos quedamos con ven y borramos para acá. En la monotonía, cambiar por sinónimos, no hay que eliminar. Por ejemplo, aquí se puede decir el clero ha insertado su ideología en la sociedad y aunque el entorno no acepta al poder eclesiástico, ya miren, vamos variando con sinónimos. Y luego por ahí preguntan la metátesis, ¿no? Por aquí lo detallamos. La categoría metátesis. Metátesis significa desordenar las letras o sílabas. Letras o sílabas. Por ejemplo, ahí la palabra era dentífrico, pero el error decía dentrífico. O sea, la R que debe estar después de la F se había puesto después de la T. Pero como le decía, esto es sobre todo usual en la jerga, por ejemplo, de forma común es cintura. Pero el jerguero dice, me duele mi cirunta. Cambió de orden las letras. Es metátesis. Y otras metátesis es porque la palabra se invierte, ¿no? Yapla, ñoba, lonza, estacho, burra. A ver, luego por aquí vamos con la oración bimembre, es decir, aquella oración que tiene su estructura a nivel de sujeto y predicado. Si es que el sujeto es tácito, también es oración bimembre. El sujeto puede aparecer como tácito, o expreso. Cualquiera de esas formas. Nos dicen,
En el sujeto, la oficina de Carlos permanece cerrada. 1. ¿Habrá determinante? Sí, la palabra la, el artículo la es un determinante, está ante el sustantivo. ¿Habrá modificador directo? Sí, el artículo la, por su ubicación es determinante, por su función es modificador directo. 3. Modificador indirecto, sirve de Carlos, porque el sujeto es la oficina de Carlos. Y de Carlos será el modificador indirecto, porque esta preposición organiza el MI. Sustantivo común en el núcleo, oficina sustantivo común, ¿vale? La preposición da a entender procedencia, la oficina de Carlos no, da a entender posesión. La idea 5 se anula. 1, 2, 3, 4, 41, la A. 42. No presenta sujeto complejo. ¿Qué significa sujeto complejo? Que tenga modificadores. Basta que tenga uno suficiente y es complejo, con modificadores. Eso quiere decir que el incomplejo únicamente debe tener núcleo o núcleos, ningún modificador. Sujeto complejo. Encontramos, por ejemplo, acá, el sujeto es el mejor poeta peruano Vallejo, murió en París. Esto, el mejor poeta peruano Vallejo es el sujeto, en donde él es MD, mejor MD, poeta, núcleo, peruano, modificador directo, y Vallejo, una posición. Basta que tenga uno más, suficiente ya. Es sujeto complejo. En cambio, en la oración E, Carlos, Ana y Carlos es el sujeto. Y únicamente tienen núcleos, ¿ve? Ana núcleo, Carlos núcleo de sujeto. No hay ningún modificador. Ahí será el sujeto incomplejo. Acá lo ponemos, ¿eh? El sujeto incomplejo. 43. ¿Dónde hallamos un sujeto compuesto? Sujeto compuesto debe tener dos o más núcleos. Y encontramos que la oración E, en la pregunta 42, Ana y Carlos, aparte de este sujeto incomplejo, es sujeto compuesto. Un sujeto puede clasificarse de varias maneras. Por ejemplo, Ana y Carlos también será, según la presencia o ausencia, será sujeto expreso. Veamos. Nos piden sujeto compuesto. La respuesta va a ser la C, ¿no? Moro y Westphalen, los dos núcleos, fueron amigos. Ahí está, sujeto compuesto. 43, la C. La E no, porque el sujeto aquí es Andrea. Frutas y verduras es el objeto directo. Ahí nos piden sujeto compuesto. En la 44 nos manifiestan, incluyen objetos directos. El objeto directo tiene varias formas de reconocimiento, ¿eh? Y también lo puedes llamar CD, o sea, complemento directo también, ¿eh? Y lo puedo reconocer a veces con pronombres. Si se reemplaza con lo, con los, con la, con las, ya listo. Es objeto directo. O también puede responder a preguntas. La pregunta ¿qué? Planteada al verbo y al sujeto. Ojo, ¿eh? La pregunta ¿qué? Planteada al verbo y al sujeto. Eso quiere decir que para que puedas llegar al objeto directo sin ninguna dificultad,
primero has debido encontrar ya el sujeto. O también la pregunta ¿a quién? Planteada al verbo y al sujeto, o la pregunta ¿a quiénes? Planteada al verbo y al sujeto. Evocaron una deliciosa experiencia por distraerse. ¿Qué evocaron ellos? Una deliciosa experiencia. Será objeto directo. ¿Qué rendiré yo? A la prueba, objeto directo. ¿Qué ofrendó el poeta? Su juventud. Su juventud, objeto directo. Ahora Nadia besó a Rubén. ¿A quién besó Nadia? A Rubén. Será objeto directo. Usted lo golpeó mucho. Está como pronombre, ¿ve? Si las palabras lo, los, las están juntos, los son pronombres, ¿eh? Y automáticamente objetos directos. 44, la, todas. 45, presentan complementos circunstanciales. ¿Dónde lo dejó? Muy lejos. Circunstancial de lugar. ¿Cuánto bailé? Tanto. Circunstancial de cantidad. Tanto de cantidad. Siempre dibuja en la carpeta. Siempre circunstancial de tiempo. ¿Cómo le irá en el concurso? Bien. Circunstancial de modo. Propondré varias prácticas. ¿Para quién? Para ti. Cuando planteamos la pregunta ¿para quién o para quiénes? Es un complemento circunstancial de beneficiario. Complemento circunstancial de beneficiario. ¿Eh? No es objeto indirecto. ¿Eh? Jóvenes, es un equívoco plantear la pregunta ¿para quién o para quiénes? Supuestamente para allá el objeto indirecto, no es así. Es para el circunstancial de beneficiario. Otra vez aquí, todas, 45, la A, todas. Por aquí tenemos ya la oración compuesta. La oración compuesta. Para que sea oración compuesta debe tener dos o más verbos. Si nada más posee un verbo es oración simple. En la 46 nos piden oraciones simples. ¿Sabes qué hora es? Sabes, verbo, es verbo. Se compró un espejo en el que se miraba. Compró, verbo, miraba, verbo, ya es oración compuesta también. Sentía que todos la aplaudían. Sentía, verbo, aplaudían, verbo, es compuesta. Sobreentendemos que va a ser 4 y 5. ¿no? En la oración 4 solamente hay un verbo, cercaba. En la oración 5, nada más un verbo en forma compuesta, ha caído. 46, la C. 47, la oración. Te amo, pero no permitiré deslealtades. Encontramos que amo es un verbo. Permitiré es otro verbo. Y recordemos que la conjunción pero es coordinante. Es coordinante. Y las conjunciones coordinantes forman oraciones compuestas coordinadas. Y pero, como es conjunción, será coordinada por conjunción. Ahora, ¿qué tipo de conjunciones van a permitir organizar oraciones compuestas coordinadas? Pero es adversativa. Las adversativas. También la I, la palabra ni, o sea, las copulativas. La O, las disyuntivas también. Entonces, las consecutivas. Ese tipo de conjunciones van organizando
oraciones compuestas coordinadas. 47 la D. 48. En la oración, le contaré lo que te dije. Tenemos aquí la expresión lo que te dije. El sujeto es tácito, ¿eh? Depende sintácticamente de la primera proposición. Bueno, aquí debe estar subrayado lo que te dije, ¿eh? Esa parte debe estar subrayado. Ahí, ahora sí. Depende sintácticamente de la primera expresión, sí. Es una oración compuesta. Si en la oración compuesta hay un segmento que se puede independizar como oración simple, esa es la proposición principal. Le contaré es proposición principal. Lo que te dije no se puede usar como oración simple. Entonces será la proposición subordinada. La propuesta 1 está bien, ¿eh? Lo que te dije depende de le contaré. Lo que te dije, proposición subordinada. Equivale al pronombre esto, sí, le contaré esto. Si equivale a esto, es un objeto directo. Y si es que una proposición funciona como objeto directo, está formando oración compuesta subordinada sustantiva. Por tanto, aquí la respuesta 48 va a ser la E. La E. 49. Presentan una proposición subordinada adverbial de finalidad. De finalidad. Ya saben que la pregunta para finalidad es ¿para qué? Entra para que puedan verte. Aquí encontramos que entra es la proposición principal. Para que puedan verte es la proposición subordinada. Y se reconoce como si fuera un circunstancial. ¿Para qué entra? ¿O para qué vas a entrar? Para que puedan verte. 49, la D. Si es que una proposición subordinada funciona como circunstancial, se tipifica como ¿qué? Como subordinada adverbial. Tiene una proposición subordinada adjetiva. En la subordinada adjetiva se van a utilizar relativos, pronombres, adverbios objetivos relativos. Ya saben que las palabras quién, quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuyos, cuya, cuyas. Los éxitos que logramos jamás se alcanzan orando. Ahí está, ¿ve? La palabra que es un pronombre relativo. Que logramos es la proposición subordinada. Si la proposición subordinada comienza con un relativo y además va después de un sustantivo, la palabra que es sustantivo, está condicionando para que sea subordinada adjetiva. ¿Y por qué? Porque si aquí, por ejemplo, lo separamos sujeto y predicado, encontraremos que la expresión que logramos es modificador directo de la palabra éxitos, o sea, como si fuera un adjetivo. 50, la E. Luego pasemos ya a las concordancias. Concordancia significa que esas palabras variables, al relacionarse, sus características son iguales. Eso se llama concordancia. Por ejemplo, entre las y el término concordancias está bien. ¿Por qué? Porque las femenino, concordancias femenino, las plural, concordancias plural. Y encontramos dos tipos de concordancias. La concordancia nominal, que significa el sustantivo relacionado con el artículo, el adjetivo y el pronombre. Concordancia verbal, o también llamado racional, es la relación entre verbo y sujeto. El verbo y el sujeto deben ser iguales en persona y número. En persona y número, ¿eh? En esos rasgos concuerdan
el verbo y el sujeto. ¿Y en qué concuerdan? ¿En qué concuerdan el sustantivo con el artículo, el adjetivo y el pronombre? Concuerdan en GN, en género y número. Esa igualdad en género y número se llama concordancia. Esa igualdad en persona y número se llama concordancia. Por aquí veamos las concordancias nominales. Propongamos una oración por aquí. La oración. Encontramos aquí esos participantes. Ahí está, esos participantes. ¿Por qué hay concordancia entre esos y el sustantivo participantes? Porque esos es masculino y participantes masculino. Esos plural y participantes plural. Son igual sus accidentes gramaticales. Por tanto, ahí tenemos una concordancia nominal. Veamos otra posibilidad. Tenemos por aquí la expresión niñas aguerridas. Igual, niñas sustantivo, aguerridas el adjetivo, están en género femenino. Además, en plural. Son igual sus accidentes gramaticales y tienen que ver con el sustantivo siempre, y la concordancia tiene que ver con el sustantivo, es concordancia nominal. La concordancia verbal es ya sujeto-verbo. Por ejemplo, agrego un pronombre. Ellos viajarán. Ellos viajarán. ¿Por qué hay concordancia? ¿Por qué hay concordancia entre ellos, el sujeto y el verbo viajarán? Veamos, ellos está en tercera persona. Ellos está en plural. Está en plural. Ellos está en masculino. Viajarán está también en tercera persona. Tercera persona. También está en plural, pero tiene más características. Viajarán. Está, a ver, tenemos ya número persona. Está en modo indicativo. Está en tiempo futuro, aspecto imperfectivo, pero únicamente tenemos que ver lo que coinciden en tercera persona y plural, es decir, persona y plural el número. Persona y número. Ese tipo de mecanismo de buscar la igualdad en los accidentes gramaticales se denomina concordancia. Y si de pronto no concordamos bien, tiene su nombre, la discordancia. Que dijéramos, por ejemplo, eso participantes allá. Quedaría eso singular, participante plural. Hay discordancia. No son iguales sus accidentes gramaticales. Las concordancias solamente se dan entre palabras variables. Como esas palabras tienen accidentes gramaticales, puedes concordarlas. Jamás vaya a pensar que si es que asocio un verbo y un adverbio y están bien asociados, voy a decir, hay concordancia. No.
Por ejemplo, si digo, se marchó para siempre. Entre se y marchó hay concordancia, porque se tercera persona y marchó tercera persona. Pero yo no puedo decir, como la expresión para siempre junto a marchó está bien, allá, marchó concorda con para y siempre. No, no, porque la concordancia es observar que sus accidentes gramaticales sean iguales. Si yo digo, se marchó para siempre, marchó, tiene accidentes gramaticales, para y siempre no, porque son palabras invariables. 51 son frases que tienen concordancia. Calor exagerado está bien. Y así dijera calor exagerada también estaría bien, porque calor es ambiguo. Lo puedes emplear con masculino o con femenino. 51 sillas, correcto. Más bien lo discordante sería manifestar 51 sillas. 51 es masculino, sillas femenino. Un área, correcto, por eufonía. Un área. Lo que sí, en la expresión un área, o también en la expresión el área, hay que recordar que él tiene género femenino en este contexto y área es femenino. ¿De jóvenes? En los casos de eufonía, el área, el águila, el ala, el ánfora, el femenino y área femenino, el femenino y ánfora femenino, y en fin. ¿eh? Acuerdo peruano-boliviano, correcto. Internamente se mantiene como masculino y singular. Solamente en el final va cambiando. Si dijera, por ejemplo, acuerdos, sería entonces peruano, bolivianos. Si fuera sorpresas, ya sería sorpresas, peruano-bolivianas. Casa y muro pintados conforme. Casa y muro, como son dos y es plural, pintado, ahí está la S. Si hay un femenino o varios femeninos y un masculino, las normas son machistas. Domina el masculino. ¿Ya? Si hay femenino masculino, va a dominar el masculino. Entonces está conforme a 51 la C. 52 tiene discordancia. Discordancia viene a ser el error de concordancia. La poetisa conforme. El cometa bien porque el cometa, la cometa, sustantivos homónimos. Si yo digo el cometa es un astro. Si digo la cometa es un juguete. La capital, el capital son también homónimos. Si digo el capital, el dinero. La capital, el centro urbano. El poetiza está bien, porque como está con cita significa verbo, escribir poemas. Yo poetizo, tú poetizas, él poetiza. Está bien ahí. Lo incorrecto está en la A, porque águila es femenino y agresivo es masculino. ¿No concuerdan? Si hemos puesto el águila únicamente es para que suene bien, pero él es femenino, águila femenino y debe ser agresiva. ¿No concuerdan ahí? 52, la A. 53. Tienen concordancia sustantivo-artículo. Tienen concordancia sustantivo-artículo. Esta no es sustantivo, esta es un demostrativo. No lo descartamos, no nos piden eso. La médica, ahí sí ve. La concuerda con médica. La interrogante, la concuerda con interrogante. El interrogante, él concuerda con interrogante. Una calor, conforme. Tú puedes decir un calor, una calor, el calor, la calor, es sustantivo ambiguo. 2, 3, 4 y 5. 53
marcamos la B. 54. ¿En qué oración la concordancia artículo-sustantivo se da en femenino y en plural? Mira, observa que aquí estamos buscando la igualdad en sus siguientes gramaticales. Esa es la concordancia. Pero aquí te piden femenino y plural. Y aquí está, ¿ve? Las noticias. Las femenino, noticias femenino, las y noticias plural. 54 la E. 55. Tienen artículo femenino. A ver, jóvenes, un momento. Continuamos, jóvenes, ¿ya? No había quien abra la puerta. Bien, seguimos. Tienen artículo femenino. Digo, el masculino, masculino, el átomo masculino, masculino, debe ser el ánfora. Ahí está, el ánfora. Él es femenino por concordancia, porque está asociado a ánfora, que es femenino. ¿Ah? Dice, por ejemplo, el alma o un alma, el femenino y alma femenino. Dices un agua, un femenino y agua femenino. No vayas a pensar que se mantiene él como masculino y ánfora femenino, es así. 55, marcamos la C. 56. Hay concordancia sustantivo, adjetivo. Ya sabes que deben concordar en género y número. En la A, el error está en el adjetivo, rubio. Si agregaste la azúcar, eso significa que ya lo estás utilizando como femenino, debe ser la azúcar rubia. Si hubieras puesto el azúcar, ahí sí ya empataría con rubio, ¿no? Encontré un auxiliar. Si le agregaste un, lo estás convirtiendo en masculino, debe ser agresivo. No concuerda agresivo ahí. El calor es intensa. Si dice el calor, ya es masculino, debe ser intenso. Si dijera la calor intensa, ahí sí. Por tanto, intensa no concuerda. Firmé los contratos peruano-italianos. Ahí está bien. Si es que el sustantivo está afectado por un adjetivo que presenta dos o más palabras unidas por guión, la palabra interna solamente se mantiene como masculino y en singular. La última va cambiando. Si fuera, por ejemplo, guerra, sería guerras peruano-italianas. Como es contratos, es peruano-italianos. 56, la D. 57, presenta la concordancia
adjetivo relativo sustantivo. No olviden que los adjetivos relativos son cuyo, cuyos, cuya, cuyas. ¿Ah? La respuesta aquí va a ser la B. Encontramos aquí que cuyo concuerda con contenido. En cambio, en la cual, que concuerda con casa, la cual, ahí es pronombre relativo, pero ahí te piden que sea adjetivo relativo. En la 57 marcamos la B. 58. Presenta concordancia, adjetivo distributivo, sustantivo. Y para eso recordemos, ¿cuáles son los adjetivos distributivos? Ahí están las palabras ambos, ambos, ambas, los adjetivos cada, sendos, sendas. Sendos, sendas significa uno para cada lado o una para cada lado. Y encontramos la concordancia en la CB. Ambos concuerda con lados. Encontramos que ambos es plural, lados plural, ambos masculino, lados masculino. 58, la C. Tienen concordancia sujeto-verbo. Sujeto-verbo. Juan, tú y yo íbamos a reuniones. Si tú observas que hay un sujeto compuesto y tiene pronombres, hay que recordar que la primera se impone a las demás y la segunda se impone a la tercera. Por consiguiente, Juan, tú y yo equivale a nosotros. Nosotros. Nosotros íbamos a reuniones. De acuerdo. Ahí está. Ella y tú se presentarán en el concierto. Por aquí vamos con la explicación para ese caso especial. Tenemos aquí el caso de ella y tú. Ahí está. Luego lo repetimos. Ella y tú. Ahí está. Aquí hay doble concordancia. Tenemos ella y tú domina la segunda persona. Eso quiere decir que ella y tú es como decir la segunda persona en plural, la cual se puede expresar de dos maneras. Por un lado, se puede expresar como ustedes y también en forma clásica como vosotros. Como vosotros. Veamos qué verbo es. Presentarán. Por tanto, aquí puede ser de dos maneras. Puede ser ustedes presentarán o puede ser con vosotros. Vosotros presentaréis. Presentaréis. Doble concordancia. Por consiguiente, la 2 validada. El cardumen de sardinas parecía una sombra. También es un caso de doble concordancia aquí. Doble concordancia. Por un lado, puedes concordar con cardumen. El cardumen de sardinas parecía una sombra. Pero, por aquí lo reubicamos hacia otra diapositiva,
para darle su otra opción. Pero también puedes concordar con sardinas. Ponemos cardumen en su color negro y aquí le damos valor a sardinas. Si es que el sujeto presenta modificador indirecto en plural y como núcleo un colectivo, ahí está, ve, cardumen colectivo, y de sardinas es un modificador indirecto plural, tú puedes concordar con cardumen, como la oración que está en la pregunta, o puedes concordar con sardinas. Si dijéramos, el cardumen de sardinas parecían unas sombras, o parecían unas sombras también, no son correctas. ¿Ah? Tienen doble concordancia. Luego veamos la 4. David con Zoila cantaron, y luego David con Zoila cantó. Aunque te parezca extraño, ambas formas son correctas. ¿Eh? O sea, dependen de cómo se comprende. De pronto, digo, el sujeto es David con Zoila. Como son dos núcleos, David, Zoila, dos núcleos, por tanto cantaron plural, está bien. Para decir en singular cantó, debo ser así, ve. David será el núcleo del sujeto con Zoila. A ver, continuemos. Si decimos David con Zoila cantó, es porque estamos considerando que con Zoila es un complemento circunstancial de compañía. Ahí está. De compañía. Y de ese modo, solamente David es sujeto. David singular, cantó singular. Es un caso de doble concordancia. 59, por ende, la E, todas. Ahora veamos la última. Presentan concordancia entre relativo y consecuente. Si te dijeran relativo antecedente, se refieren a los pronombres relativos. Si dijeran relativo antecedente, es decir, el cual, la cual, los cuales, quién, quiénes. Pero quiero decir, relativo consecuente. Los únicos relativos consecuentes son los adjetivos relativos, es decir, cuyo, cuyos, cuya o también cuyas. El niño cuyos guantes concuerda, ahí está. El artista al cual, no, pero ahí es antecedente, te pide que sea consecuente, cuyo, cuyos, cuya, cuyas. El vecino cuya mamá, ahí está, cuya. Cantinflas cuyo nombre debe ser 135, 135. 60, la respuesta es la A. 60 la A. Bien, jóvenes, de ese modo culminamos este sábado de trabajo intenso. Cuídense mucho y quienes ya postulan con mucha confianza y a quienes todavía van para el ordinario para diciembre, trabajar bastante, jóvenes, porque ingresar en la ULT
implica mucha competencia y justamente quienes están a ese ritmo así, trabajando intensamente desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, por lo común ellos son los interesantes, ¿no? Cuídense mucho, jóvenes, ¿eh? Y sigan trabajando Gracias, intensamente. profe. Nos vemos, jóvenes, cuídense mucho. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, profe. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal su repaso número 2? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? profe. ¿Qué tal, chicos? Hoy día empezamos a las, 7:50, 8 de la mañana y pues, como pueden darse cuenta, recién se termina, ¿no? Una jornada bastante extensa, bastante larga. Y espero que los conocimientos que han brindado los jóvenes, los docentes, hayan sido aprovechados de la mejor manera. Pues Delta, de repente a nosotros no nos conocen mucho en la parte de letras, sino que más bien los jóvenes vienen por física, por química, ¿no? Por nuestros ciclos anuales que tenemos en física y en química. Pero pues en esta oportunidad hay varios jóvenes que nos han estado pidiendo para también considerar letras. Por eso se ha hecho unos seminarios que espero lo hayan aprovechado, ¿no? Y a un costo creo que al alcance de todos. Una forma también de apoyarles a ustedes en su preparación. Eh, el camino para ingresar a la universidad no es fácil. Eh, la satisfacción de lograr también esa vacante pues es inmensa. Considerarse universitario es un motivo de alegría, pero hay que saber dónde uno se considera universitario, ¿no? Porque fácil pues es considerarse universitario de repente en alguna universidad privada, ¿no? De repente llámese Lupao, llámese César Vallejo, UPN, que estoy seguro que ustedes postulan y ya están adentro, ya son parte de esas universidades. No le quito el mérito, pero la exigencia que, que pide la UNT es bastante grande, es bastante alta. Si ustedes quieren formar parte de ese selecto club, que es lo cual mi persona y demás docentes formamos de la UNT, se van a dar cuenta que necesitan pasar esa valla. Hay una valla que es el examen de admisión. Pues puede ser CEPUM, puede ser excelencia o puede ser ordinario. Esas vallas son filtros que nos separan los unos de los otros. De repente está un poquito mal, de repente hacer un poco, decir la palabra separan de los unos de los otros, ¿no? Pero lamentablemente así es, jóvenes. Ustedes están luchando por una vacante para diferenciarse del resto, para diferenciarse de sus demás compañeros, para diferenciarse de su demás competencia. En ese trayecto de querer diferenciarse de sus demás compañeros es que ustedes buscan prepararse de la mejor manera. El alumno que ingresa es porque tiene un poco más de conocimiento sobre el resto. Y ese conocimiento no lo da la edad, por si acaso. Ese conocimiento lo da el estudio. Jóvenes, ustedes son testigos que en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, hay jóvenes que ingresan teniendo 15 años, teniendo 16 años. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que la edad no te dice que ya estás listo para ingresar, ¿no? Porque imagínate un alumno de 20 años, de 25 años, pues tranquilamente uno puede caer en el error de decir que ya está preparado, ¿no? Pero no es así. El conocimiento se va formando poco a poco, parte a parte, paso a paso. Por eso que de repente ustedes no han escuchado mucho hablar de la Academia Delta, porque nosotros hemos
hemos trabajado más en el marketing boca a boca, en las recomendaciones que nos hacen nuestros alumnos y nuestros propios padres. Por eso que de repente algunos jóvenes querían matricularse para el, para el seminario de mañana, pero pues la mayoría de jóvenes saben que acá somos especialistas en física, química y se llena muy rápido, ¿no? Por eso que lo lamento por algunos jóvenes de haber pedido informes y a veces no se le ha podido cumplir, ¿no? Por lo que también tenemos que tener un margen de alumnos, no podemos llenar a 100 alumnos, a 200 alumnos en un aula, ¿no? Queremos que el conocimiento llegue a plenitud y estamos trabajando en eso. Lo mismo pasa en los ciclos anuales, semestrales que tenemos con tercero, cuarto, quinto año secundaria. Pues así sea 2, 3 alumnos, igual nosotros les damos las clases. El otro día un padre de familia me comentaba, profesor, ¿y qué pasa si en el grupo hay 3 alumnos? ¿Usted hace clase? Claro, definitivamente. Yo hago clase así sea un alumno. Igual yo le doy la clase. Me interesa que el alumno aprenda, que el alumno se forme bien, que tengamos personas de bien, que tengamos una sociedad competitiva. El Perú, el país, necesita ese tipo de jóvenes. Ustedes son los encargados de poder transformar nuestro país. Nosotros ya no, ya. Nosotros ya pues tenemos nuestra vida, ya nos hemos formado, nuestro negocio, somos padres de familia y etcétera, etcétera. Pero ustedes están en toda la flor de querer y poder lograr todo lo que se propongan. Absolutamente todo. Todo lo que tú quieras, tú puedes hacerlo. En la mañana escuchaba una parte del docente de psicología y hablaba del querer y de la actitud, me parece. Pues el querer todo el mundo quiere, ¿no? De repente yo quiero un carro, pues lo quiero, ¿no? Quiero de repente ingresar, pues lo quiero. Pero ¿cuánto verdaderamente haces para que ese sueño se cristalice? Pues si todo el mundo con decir yo lo quiero fuese suficiente para tenerlo, pues sería muy bonito, ¿no? Pero ustedes ven que no. Hay filtros que pasar, hay etapas que pasar y para eso nos preparamos. Para eso nos volvemos competitivos. En un mundo tan competitivo como el actual, tenemos que adaptarnos. Ustedes mismos se dan cuenta que rápido pasamos de lo presencial a lo virtual. La gente que ya está adaptada, pues ese cambio ha sido para bien. Tengo varios alumnos que me comentan lo siguiente. Me dicen, profesor, para mí lo virtual ha sido magnífico. Le pregunto por qué. Me dice, ya no gasto en pasaje, estoy tranquilamente en mi cama, en mi escritorio, ahí estudiando. Y es más, cada vez que tengo hambre, pues mi madre o mi padre me alcanza un jugo, la comida. Yo acá, profesor, estudio. Entonces, esa es una gran ventaja si te das cuenta. Pero, excelente, pero pues tienes que saber a dónde vas, tienes que estar con la mentalidad fuerte de querer lograr tu ingreso. Tienes que desearlo con todas tus fuerzas para que Dios te diga, toma, ya te has sacrificado mucho, ahí está tu ingreso. Yo no he visto a ningún joven que se haya esforzado tanto y no haya logrado su ingreso. He visto a jóvenes esforzarse tanto que han logrado ser cómputos generales. Eso pido de ustedes, que se esfuercen, que cada día avances en función de tu objetivo, en función de tu meta, que te prepares conscientemente. Pues el examen no se trata de ir al azar, se trata de ir preparado. Cuando vas preparado, tienes una probabilidad alta de lograr ese ingreso. Día a día, levántate con un solo pensamiento. Mi objetivo ya está cerca, tengo que lograrlo. Si piensas de esa manera todos los días, vas a ver que el estudio
se va a volver lo más bonito y te va a dar el logro más grande que quieras tener. Para mí es un enorme placer tenerlos acá en la academia. De repente algunos ya van a dar su examen el día 5, bueno, a otros todavía les voy a ver en el transcurso de la semana, pero recuerda lo siguiente, que cada día que dejes de prepararte es como que un día o 2 días que has retrocedido. Para lograr los objetivos hay que poner todo el empeño, toda la fuerza, y eso se va a cristalizar. Que el día domingo, que el día 5, los jóvenes que tienen su examen